Claudia Romero están en su programa Humanízate por una cultura en familia. 1670 de AM Radio Anáhuac, Eleva tus sentidos. También canal de YouTube Humanízate AC, por Facebook Humanízate AC, Twitter @Humanízate Radio, Instagram Humanízate AC, LinkedIn Humanízate AC. Así es que no se pueden perder. Estamos haciendo muchísimo material de apoyo. Después de que hacemos esta entrevista, sale también un artículo de los programas que se hicieron, como un tipo de resumen, ¿verdad, Mau? Y Sí. después del resumen también se están elaborando unas para todo tipo de personas, a los que no les gusta leer, pero que creen que no nada más hacemos un artículo, estamos haciendo unas cápsulas como de minuto y medio informativas sobre el tema que estamos tratando y lo estamos subiendo a Instagram. También estamos elaborando cápsulas de pareja, para que algunos de ustedes entiendan un poquito más la dinámica de cómo poder tener una buena comunicación. Así es que acérquense a nuestras redes sociales. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube y denle a la campanita, toquen la campanita que viene ahí. Y eso quiere decir que ustedes van a estar recibiendo el material continuamente de Humanízate, pero también por Facebook, denle like a Facebook si son más de contemporáneos y seguimos más Facebook. Entren por Facebook, denle like, compartan lo que está pasando ahí en Facebook. Y LinkedIn, si están más son estudiantes, bueno, pues también estamos creando ese material para que llegue a toda la familia, para que llegue a todas las edades y no haya estos peros o porque no supe o no entendí la situación, cómo manejarla. Aquí está esta área de oportunidad, aprécienla y pues úsenla, la hacemos para todos ustedes. Este compromiso que tenemos en Humanízate para mejorar y crear un mayor bien común y paz y amor en las personas. Y gracias por estar, Mau, gracias por estar. Y también bienvenida, Erika, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio que me brindan el día de hoy. Gracias, Erika. ¿Qué te parece que nos presenta Mau? Nos da tu CV para que te conozcan y después comenzamos con la entrevista. Por supuesto, encantada. Mau, ¿me ayudas, por favor? Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, para conocer acerca de la trayectoria laboral y académica de Erika, comenzaré a leer su semblanza. En formación, la invitada cuenta con una licenciatura en Psicología con mención honorífica por parte de la Universidad Anáhuac, una maestría en Psicología Clínica y Psicoterapia con mención honorífica por parte de la Universidad Anáhuac y un doctorado en Bioética Aplicada con mención honorífica por parte de la Universidad Anáhuac. Como formación adicional, tiene un máster en formación docente y habilidades para la docencia universitaria, diplomados sobre temas relacionados como psicología clínica, psicología del adolescente, prevención de adicciones, liderazgo, docencia y metodologías activas. Múltiples cursos relacionados con psicología y salud mental, los más recientes sobre adicciones y aspectos psiquiátricos y psicológicos asociados con COVID-19. Sociedades a las que pertenece. Es miembro de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética. Ha sido partícipe de varios congresos nacionales e internacionales. Como investigación, es autor y coautora de artículos de investigación en revistas científicas con arbitraje nacional e internacional. Como experiencia laboral, tiene más de 15 años de experiencia como psicoterapeuta en consulta privada, especialista en adolescentes y adultos, actualmente coordinadora del área clínica de la Facultad de Psicología en la Universidad Anáhuac, México, y más de 15 años de experiencia docente. Bienvenida, Erika. Adelante, Mau. Se está cortando un poquito. ¿Sí nos escuchas? Sí. Ok. Ah, Muchas gracias. Ya terminé, te agradezco la presentación y me gustaría comenzar preguntándole a Erika que, bueno, primero estamos pasando por una situación muy difícil en México en cuestión a que anteriormente ya sabíamos que había un problema en
en esta dinámica que estamos viviendo en las familias, donde hay trastornos, ¿no? Donde está una alza de trastornos mentales, y donde también en estos tipos de trastornos, pues, como no hay culturalmente un apoyo, o no se sabe que podemos acudir a un profesional para verlas, terminan en suicidio, ¿verdad, Erika? Sí, la realidad es que pues el suicidio es un tema muy complejo, es un tema difícil incluso de manejar, porque estamos hablando de personas que se han visto rebasadas por el sufrimiento y que han, por esa situación, decidido acabar con lo más valioso que tenemos como seres humanos, que es la vida. Sí. Entonces yo lo veo desde la perspectiva, además de la perspectiva psiquiátrica, psicológica, lo veo también desde la perspectiva humana, porque estamos hablando de cómo podemos nosotros contribuir en algún momento como especialistas o como sociedad para que esta vida se pueda preservar. Claro, y es esta parte de entender los afectos, ¿no? De entendernos importantes, valorados. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre este tema del suicidio, ¿no? Muerte autoprovocada. Pero antes, déjenles platico a Erika, que nosotros primero queremos conocer a la persona que está en esta entrevista, quién es este ser humano que primero buscó estudiar psicología, buscó seguirse preparando, porque a veces hay acontecimientos donde está en esta búsqueda de sentido, empiezas a indagar, ¿no? ¿Y por qué tengo que, cómo es que pasa esto, o por qué pasó esta situación, cómo la puedo resolver primero internamente, y después te vas dando cuenta que esto comienza a ser como una gracia, en que tienes que dar a conocer, y que sepan que hay situaciones donde podemos prevenirlas, donde podemos ser unas mejores personas, entendiendo que no hay tanta tragedia, ¿sí? Si lo podemos solucionar. ¿Qué pasa con Erika para que sea una mejor versión, para que le busque y para que tome estos temas que a veces se escuchan muy difíciles, y son difíciles, pero que si lo platicamos aquí, podemos encontrar un poco de esperanza? Sí. Sí, bueno, yo veo mi profesión como una profesión realmente maravillosa, como una oportunidad de hacer algo, de contribuir hacia el bien y hacia que el bien pueda prevalecer. Desde muy niña yo estaba segura que quería estudiar psicología. En realidad no tengo un momento claro para decir, en este momento yo tomé la decisión, solo sé que continué, que era una vocación muy firme, que siempre tuve y que en realidad no dudé. Uh-huh. Entonces, cuando ya entré a estudiar psicología y pues mucho más a la Universidad de Anáhuac, entendí que ese era un medio para que yo pudiera apoyar a alguien a paliar su sufrimiento, y también para poder entender que todos podemos tener situaciones complejas, que todos podemos atravesar por situaciones adversas, pero que efectivamente, como lo mencionabas, Claudia, pues siempre hay una solución, y que no debemos de dejar rebasarnos por el sufrimiento o caer en un vacío existencial cuando tenemos apoyo, aunque en ese momento no lo podamos identificar. Es decir, siempre hay una posibilidad de poder apoyarnos en alguien, acudir con un especialista, a lo mejor incluso reestructurar la manera en que percibimos ciertas cosas para mantener la esperanza que bien mencionabas. Porque la esperanza, pues en realidad es lo que te puede dar la posibilidad de tener un sentido de vida, de construir un proyecto de vida y de entender que no somos solo personas individuales, sino que en realidad estamos insertos en una sociedad y que nuestro bienestar repercute en el bienestar del otro, y por ende también nuestro malestar o la dificultad para tener algún conflicto repercute en los demás. Entonces yo decidí estudiar psicología por esto. Después me enfoqué ya mucho más en la parte de psicoterapia individual. Noté que tenía pues habilidades para poder entender a los adolescentes y a los adultos, y guié mi camino hacia allá. Tuve la verdad la oportunidad de estar
viviendo muy de cerca, tanto en instituciones hospitalarias como en consulta privada, las diferentes problemáticas que se presentaban y a partir de ahí poder identificar qué cambios eran los que se tenían que hacer o qué estrategias de prevención eran las que teníamos que implementar para verdaderamente conseguir el bienestar integral de la persona, porque no solamente hablamos de un bienestar mental o psicológico, sino entendiendo a la persona como un ser biopsicosocial espiritual que tiene que tener plenitud en todas sus dimensiones. Y con cada caso que yo atendía, a mí me daba la oportunidad como de tocar el alma de otra persona. De hecho, en la mañana, en otro espacio yo lo hablaba así porque verdaderamente así lo siento, que es la posibilidad de tocar el alma de alguien más y poder hacer una transformación. Y ya luego, pues pasaron varios años y entendí que hay situaciones de vida que no tienen que ver necesariamente con la vida del ser humano, sino también con todos los seres vivos y que hay normas éticas que se deben de cuidar, que debemos de buscar la virtud, el bien, la verdad, la trascendencia, el sentido de plenitud. Y entonces decidí estudiar el doctorado en bioética y la verdad es que ha sido una gran combinación para mí. Yo siempre lo digo que soy como, que es mi nombre, la psicología, y mi apellido es la bioética, porque realmente he logrado, a partir de este estudio de ambas disciplinas, pues conseguir los objetivos profesionales, pero también personales que yo tenía. Encontrar la verdad en lo bello y verdadero. Sí, sí. ¿Verdad? Sí. Sí. Y qué alegría que nos compartas esto, porque a veces pareciera que el tiempo, bueno, se va volando cuando está uno también en esta búsqueda del por qué y del para qué, y dándole un sentido. Después ya pasaron 10 años y también cuando te das cuenta ya he estudiado, pero esta sensibilidad de estar encontrando las almas y apoyarlas, acompañando, porque eso es lo que hacemos como terapeutas, es muy bueno que vea la gente que no se critica, no se juzga, es un acompañamiento, es una manera de entender que todos podemos ser parte de estos acompañamientos, de pedir este apoyo. Es como cuando te enfermas, ¿no? Y por no hacer tanto caso a ello, culturalmente no nos lo han inculcado, y que ahorita estamos haciendo esta transformación también por medio del programa, ¿no? Invitándolos a que pues empiecen a buscar ayuda y que no se esperen hasta que ya está una tragedia o cuando ya sienten que está pasando algo donde ya no encuentran más que morir, ¿no? Ya no le encontraron mayor significado a la vida. Uh-huh. Y para ello me gustaría preguntarte, y primero que nos dijeras, si este problema solamente es latente en México o está pasando a nivel internacional. ¿Cuáles son los parámetros que se están teniendo y qué es lo que tú has visto, Erika? La muerte autoprovocada es una problemática mundial, no solamente es de México. Muy desafortunadamente, todos los países en mayor o menor medida lo van experimentando. La información más fidedigna que tenemos sobre las cifras, las estadísticas e incluso las medidas preventivas y las estrategias de intervención provienen de la Organización Mundial de la Salud, aunque también hay otras organizaciones como la Panamericana de la Salud o la UNICEF que nos da ciertos datos, o incluso aquí en nuestro país, pues la Secretaría de Salud o el INEGI. Pero entonces, a partir de consultar las bases de datos de la Organización Mundial de la Salud y el sitio que tiene específico para esto, nos damos cuenta que 800,000 personas mueren cada año por esta situación. Y esto es una situación muy estremecedora porque si lo vemos desde otra métrica, significa que una persona tiene una muerte autoprovocada cada 40 segundos. Entonces, imaginemos cuántas muertes autoprovocadas están ocurriendo en este mismo momento en que estamos hablando. Y por el contrario, ¿qué tendríamos que para poderlo prevenir? Por supuesto, cada quien desde sus posibilidades,
pero siempre con una visión sumamente empática y como bien lo decías, de acompañamiento hacia el otro para hacerle entender que no está solo y que hay alguien detrás o muchas personas detrás que lo están apoyando. En México ha incrementado también, así como es una tendencia en el resto del mundo, el suicidio. No es que hayamos disminuido las tasas de suicidio, sino que al contrario, desafortunadamente han aumentado. Y podemos identificar que esto ocurre en cualquier edad, pero sí hay poblaciones con más riesgo, por ejemplo, los adultos mayores. Y en esta situación en particular, viviendo actualmente, pues hay que cuidar mucho más a los adultos mayores porque son más susceptibles del abandono o de la soledad o del aislamiento. Pero también hay una población muy destacada que son los adultos jóvenes y de hecho los adolescentes. El suicidio es la segunda causa de muerte en la población de entre 15 y 29 años de edad. Entonces, en realidad, si nosotros lo pensamos como que los jóvenes pues son el futuro del mundo, tendríamos que entender que se están viendo severamente lesionados en su psique, en su emocionalidad, en su afectividad y a lo mejor en otras áreas de su vida como para que estén tomando este tipo de decisiones. Uh-huh. Y esto que decías también es como muy importante porque muchas veces no queremos hablar mucho de estos temas, ¿no? Como para pues no entristecernos o no entender, pues tiene que ver mucho con la tristeza, ¿no? O no vincularnos un poquito sobre estas problemáticas, puesto que ya hay muchas problemáticas en el país y personales. Pero aquí me gustaría que me dijeras, ¿por qué es importante que hagamos esta conciencia y por qué es importante entender que si sabemos un poco de esta problemática, es más fácil que podamos aceptarla y entenderla y entrarle, ¿sí? A que este índice, entendiéndola, a que este índice disminuya. A mí me parece que esto tiene efecto en dos sentidos. Uno, si hablamos de la salud mental en general, y otro, si abordamos específicamente esta temática. Porque efectivamente la gente en general entiende como salud la salud física y tiende a dejar de lado la parte importantísima que es la cuestión emocional y la salud mental. Y en realidad no podríamos decir que una persona está sana integralmente si tiene alguna dolencia o alguna situación que le esté impidiendo lograr un bienestar psicológico. Y hay, como decías, muy poca cultura respecto a la salud mental, a la contraparte que sería la enfermedad mental o incluso pues algún desajuste sin necesariamente tener un trastorno como tal diagnosticado, es decir, sin llegar al nivel de la patología. No estamos acostumbrados a acudir con un especialista cuando tenemos algún tipo de dolencia emocional. Y esto ha hecho que se vaya creciendo el problema, que en lugar de poderlo atender de una manera oportuna, los síntomas que pudiéramos llegar a tener, en este caso que mencionan la tristeza y que se pudiera convertir en depresión, se va cronificando hasta que llega un punto en que ya es muy difícil poderlo identificar y poder dar la atención que se necesita. Y si hablamos específicamente de suicidio, me parece que la difusión versa también sobre la concientización y la sensibilización, primero de la problemática y luego de la responsabilidad social que tenemos. Es decir, el suicidio no es una situación desde mi punto de vista individual exclusivamente, sino que también tiene una óptica social, en donde hay factores biológicos, psicológicos, sí en algunos casos de trastornos mentales, en otros casos de unas crisis de vida muy profundas que no se pudieron manejar a tiempo, pero también familiares, también comunitarios, también económicos, también sociales. Entonces, necesitamos hablar del tema para poderlo hacer llegar a la gente y que entonces las personas sepan que esto existe y que no sirve ignorarlo o hacerlo a un lado, sino que al contrario debemos de reconocer qué está pasando con nosotros mismos y mirar al otro y reconocer al otro,
para poder saber qué es lo que está sucediendo con ese otro que pareciera ajeno, pero en realidad no lo es un ser humano como nosotros que está sufriendo. Y a partir de ahí poder aportar o canalizar para que pueda tener la atención que se necesita. Sí me parece, sin embargo, muy importante que la comunicación sea adecuada, porque hay veces que sí se hace un esfuerzo bien intencionado en difundir información, pero la información que se maneja no es la mejor ni tampoco es la oportuna. Y entonces, en lugar de generar un bien, podemos perjudicar a alguien que es vulnerable o que está atravesando por una situación sensible. Entonces, a mí me parece muy enriquecedor tener estos foros y esta posibilidad de hablar de manera adecuada del tema y dar un mensaje a las personas de que cualquier problemática emocional que se esté teniendo, e incluso si ya se ha llegado a pensar en la muerte o en provocarse la muerte, puede dar marcha atrás, es decir, se puede solucionar y se puede encontrar el sentido de vida y la esperanza, aun cuando pareciera ya no tenerse. Pero es decir, sí existe, solamente hay que redescubrirla para que realmente logramos enfocarnos. Y en esta mirada que debemos de tener en nosotros mismos y hacia el otro, al ser seres sociales, no podemos, aunque ahorita hay una cultura de individualidad, eso es una de las cosas que ha ido afectando, ¿verdad? Por lo cual se ha incrementado también, pero ¿qué es lo que podemos ver? ¿Cuáles son las causas de la muerte autoprovocada? ¿Qué tenemos que detectar? Mira, es muy difícil poder decir que hay una sola causa. En realidad esto se indica como algo multifactorial, en donde es una suma de diferentes elementos que va incrementando el malestar hasta que llega un punto en que ya se piensa que esta es la única solución que existe. Es decir, cuando las personas llegan a esta situación no es porque lo quieran o lo deseen, sino porque verdaderamente no tienen la posibilidad de ver mucho más allá y tienen algo que se llama una visión de túnel en donde solo tienen la posibilidad de identificar que esa es la solución, muy entre comillas, porque en realidad esto no es una solución, a la problemática por la que están atravesando. Entonces se han vinculado diferentes elementos a la muerte autoprovocada. Uno de estos son los trastornos mentales y los que más están relacionados son las depresiones. Y ahí también hay que ser muy preciso en el lenguaje porque hay veces que todos nos hemos llegado a sentir tristes o incluso tener una tristeza profunda, pero no necesariamente eso implica estar deprimidos, porque la depresión amerita tener un diagnóstico con síntomas muy claros. También se ha asociado la ansiedad. De hecho, los estados de ansiedad incrementan de una manera importante la crisis de vida y, en este caso, pues algún tipo de conducta de suicidio. Y por otro lado, el consumo de sustancias. Muchas veces la gente toma el consumo de sustancias como un escape hacia sus problemáticas, pero en realidad lo único que se hace es incrementar el problema e incrementar la insatisfacción. Entonces, el consumo de alcohol, el consumo de drogas ilegales, en realidad lo único que genera es una sensación de vacío, de desolación, que si se combina con otras problemáticas, pues entonces hace como que esta bombita, por decirlo así, detone. La bomba emocional que se había estado conteniendo en algún momento se exacerba y ya no se puede controlar. Pero hay personas que no están diagnosticadas con un trastorno como tal y sin embargo tienen crisis de vida muy profundos. Y a partir de estas crisis de vida es que hay una conducta de suicidio. Y yo me refiero a conducta porque no es automáticamente llegar al suicidio, sino que esto pasa por un proceso que depende de las circunstancias y de cada una de las personas si este proceso es breve o es prolongado, y generalmente en los adolescentes es muy corto, pero se comienza con una ideación sobre la muerte. Entonces no se piensa en acabar con la propia vida, pero sí se fantasea sobre morir. Sí. Luego ya se pasa a una ideación sobre el suicidio. Entonces ya se piensa en hacer algo para acabar con la propia vida.
Y luego se pasa en algunos casos, porque no en todos, en algunos casos se disipa esta ideación suicida, pero en otros sí se llega a un intento de suicidio. Y entonces el intento de suicidio, dependiendo de las circunstancias o el método que se emplee, la planeación que se tuvo, puede tener consecuencias fatales. O en algunos casos, afortunadamente, pues se logra salvar la vida de la persona y esto da una esperanza para la persona como ser individual, pero también para la familia y para todos los que están alrededor. Porque cuando alguien lleva a cabo una conducta relacionada con el suicidio, rompe el tejido social, es decir, se afecta a sí mismo, pero también afecta a los demás. Y de hecho, esta situación puede provocar incluso que otras personas, sobre todo los familiares o los amigos muy cercanos, desarrollen sus propias crisis de vida que no presentaban antes, sus propios trastornos mentales o incluso en algún momento también lleguen a pensar en la muerte. Entonces, en este sentido, debemos de comprender que el impacto que nosotros como seres humanos tenemos en los demás es muy elevado y que al hacernos daño, le hacemos daño a los demás y muchas veces a las personas que más amamos y a las que no quisiéramos perjudicar. Entonces debemos de generar espacios de reflexión para que se pueda pensar también en el otro, aún en el momento más oscuro de nuestras vidas. Y hay muchos mitos sobre no hablar del tema, no tomarlos para no darles ideas, ¿no? Entonces, me gustaría que también aclararas esto, porque a veces como padres de familia o como amigos, porque también nos ha tocado que a veces vemos que algún amigo en la etapa de la adolescencia te dice que tiene ganas de hacer esta parte, y a veces creen que ignorándolo le va a pasar o teniendo otro tipo de actividades. Platícanos sobre estos mitos y qué podemos hacer para poder apoyar a algún familiar, ¿no? Que se encuentra en esta situación. Hay muchos mitos y hay mucho estigma social todavía. Entonces, hay mucho estigma social sobre la salud mental y esto debemos de derribarlo, es decir, debemos de hablar de salud mental, debemos de hablar de nuestras emociones y también es importante hablar sobre la conducta del suicidio. Esto que mencionas de me lo dijo, pero no hay que hablarlo, no hay que verbalizarlo porque le voy a dar ideas o porque a lo mejor yo voy a detonar algo que no está presente, efectivamente es un mito. Cuando nosotros identificamos que alguien con su lenguaje verbal o no verbal está haciendo referencia a un deseo de muerte, tenemos una responsabilidad de intervenir. Primero, de preguntar qué es lo que está sucediendo, de explorar la situación, de tener un acompañamiento emocional y por supuesto de canalizar la situación a los especialistas. Es decir, no tenemos una obligación de salvar la vida de esa persona en el sentido de que nosotros probablemente no seamos médicos, no seamos psiquiatras, no seamos psicoterapeutas, pero sí vale la pena acompañar en el proceso y poder orientar a esa persona hacia que encuentre un tratamiento adecuado. Hay otras veces que se toma esto como un chantaje o como una manipulación. Y entonces la gente llega a desestimar estas llamadas de auxilio o de atención y decir, pues si lo dijo es porque seguramente no va a ocurrir. Y en realidad esto es falso. Hay veces que sí se dice verbalmente la intención del suicidio y debemos de prestar atención, de hacer caso, de apoyar en la manera en que podamos apoyar. ¿Cómo puedes hablar sobre el tema cuando alguien te lo está diciendo así? Yo creo que depende mucho de la edad y de la condición que nosotros tengamos. Si estamos, por ejemplo, hablando de un menor de edad, tenemos que explorarlo con el nivel de cercanía y de confianza que tenemos, pero también comunicar esto a quien sea responsable de este menor de edad, es decir, sus padres, por ejemplo, o algún familiar cercano, justo para que esas personas que ya están en posición de poder hacer algo y de intervenir puedan hacerlo.
Si nosotros estamos en un espacio escolar, por ejemplo, también es muy importante canalizar de manera adecuada a las instancias correspondientes, que la gran mayoría de las escuelas tienen un departamento de psicopedagogía o una tutoría o una mentoría para que se pueda atender de manera importante el problema. Y si es en un ambiente médico, por ejemplo, aunque no sea especialista en salud mental, es importante canalizar el tema porque muchas veces pensamos, como decías, que lo dejamos pasar y que entonces se va a borrar, pero en realidad no se borra, solamente se queda latente e incrementa. Sí es importante, sin embargo, hablarlo de una manera adecuada, es decir, no juzgando, no maltratando emocionalmente, no discriminando, no devaluando, sino más bien generando oportunidad de diálogo y de confianza para que cuando esa persona se sienta desesperada pueda acudir a nosotros y hablar sobre el tema. Y sí es importante, trascendental, canalizar hacia donde debemos de canalizar. Entonces identificamos que hay cambios de conducta. Por ejemplo, que la persona no está durmiendo adecuadamente, que está cambiando sus hábitos alimenticios, que habla constantemente sobre la muerte o que a lo mejor escucha canciones o lee poemas o cartas que están relacionados con el tema de manera frecuente. Si vemos que hay cambios conductuales, sobre todo en los niños y en los adolescentes, o que empiezan a desprenderse de sus cosas, sobre todo de aquellas que eran muy valiosas. Hay veces incluso que se deja como algo que se llama testamento emocional, en donde se empieza a dejar los objetos valiosos. Te dejo mi muñeco favorito. Es una forma de despedirse. Es una forma de que esa persona nos está diciendo, ya me quiero ir. Y nosotros tenemos que prestar atención a esto para poderlo y para poder. Hay especialistas en salud mental que están capacitados y que tienen años de experiencia tratando cualquier problemática emocional y podemos acudir a ellos para encontrar una alternativa. Y hay foros también públicos, hay instituciones de salud públicas, hay clínicas, hay lugares de prevención que podemos encontrar de manera accesible, incluso en internet, llamadas, líneas de atención telefónica en las que podemos hacer una llamada para recibir la contención que necesitamos. Erika, estamos casi por terminar tener esta sesión de esto porque es muy amplio para saber, pero me gustaría que nos dieras alguna manera que podamos prevenir y cómo afecta a las familias esta situación. El impacto que se genera es muy grande. Las familias que pierden a un ser querido por una situación de estas, yo me atrevería a decir que realmente nunca se recupera. Es decir, siempre queda una huella y una dolencia y una sensación de que pues, e incluso se convierte en un sentimiento de culpa cuando en realidad no necesariamente hay un hecho objetivo que los haga sentir culpables, pero se genera como un dolor tan grande, un hueco tan profundo que es muy difícil de llevar. Debemos de aportar desde diferentes niveles, estando en vinculación afectiva con las personas que queremos, fomentar, como mencionaba anteriormente, espacios de diálogo y de confianza en donde se hable de manera oportuna de cualquier tema, estar abiertos a que cualquier persona puede llegar en algún momento a tener una crisis o a estar atravesando por una situación difícil, saber que existen especialistas para poder atender la problemática y para poder prevenir una situación tan trágica como es. Generar también una situación familiar y una situación comunitaria agradable, amorosa, para que la persona se sienta acompañada y que verdaderamente no está solo en la vida, porque en realidad no estamos solos. Y también a nivel de los medios de comunicación, podemos generar información de manera responsable
a través de la guía del Organismo Mundial de la Salud, que nos indican muy claramente cómo se debe de hacer una nota periodística, cómo se debe de tratar el tema en una película o en una serie de televisión, e incluso difundirlo en redes sociales. Mucho, Erika, gracias por estar con nosotros, por ser esta parte de apoyo y de orientación. Vamos a seguir hablando de este tema y bueno, les presento entonces, estén muy pendientes, Erika Benítez Camacho. ¿Dónde te pueden encontrar, Erika? Pues mira, la verdad es que tengo la fortuna de estar en diferentes medios. A mí me gustaría que se pudieran comunicar directamente a las redes sociales y a la página de Humanízate. A mí me parece que este es un foro extraordinario para poder colaborar todos los especialistas para hacer sinergia. Muy bien. Y que en realidad invitar a las personas a que se sumen a los canales que mencionabas y que ahí me pueden encontrar a mí, pero también pueden encontrar muchos otros temas de interés y muchos otros especialistas. Muchísimas gracias, Erika. Gracias. Están ustedes, tienen esta red de apoyo, eso es lo que estamos haciendo para apoyar a toda la comunidad y les agradecemos que nos acompañen todos los martes y jueves que tenemos programa de radio y programa de canal de YouTube, pero vean nuestras redes sociales, tenemos muchísimas cosas que ofrecerles, y por favor, si tienen también alguna problemática, acérquense con nosotros, los podemos nosotros apoyar dirigiéndolos a las instituciones donde los pueden pues orientar sobre el tema y salgan de su problemática. Gracias, Erika. Gracias, Mauricio. Y seguimos en Humanízate por una cultura en familia, 1670 de AM, Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Hasta luego y que tengan un excelente día. Gracias, hasta luego.